Buenos días, me ha gustado mucho preparar el tema de esta mañana, la verdad que preparándolo he podido disfrutar y yo espero que tal y como yo he disfrutado ustedes también lo puedan hacer en esta mañana conmigo. El título, como muchos de ustedes saben, es Sal de tu pecera. ¿Y de qué vamos a hablar concretamente hoy? Resulta que hace un tiempo yo tenía la típica pecera, esta con un pececito rojo, un golden fish. Le viene a la mente, ¿verdad?, cómo son estos pececitos pequeños. Pues bien, nosotros teníamos ese pececito y se me ocurrió comprar otro para que se hicieran compañía, no estuviera aquel pececito tan solito en su pecera. Un día que habíamos salido Antonio y yo y habíamos pasado todo el día fuera en el campo, cuando volvimos, al regresar, cuando miro a la pecera que estaba encima de la mesa del comedor, veo que solamente había un pez. No estaban los dos, solamente había uno. Y digo, ¿y el otro? Entonces empecé a buscar y el pez había saltado de la pecera a la mesa, una mesa de comedor grande, y de la mesa de comedor, ¿a dónde? Al suelo. Total, ¿ustedes qué hubieran hecho con el pez en el suelo? Dense cuenta que ustedes llegan, no saben cuánto rato lleva allí, y el pez está quieto. No, estaba quieto, estaba con el electrocardiograma plano. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo lo hubiera tirado a la basura, pero Antonio, que tiene las piernas más largas que yo, lo cogió y lo volvió a meter a la pecera. Y entonces el pez hizo como, yo me quedé así mirando, de, bueno, a ver qué pasa, a ver cuál es el resultado. Digo, si no llevaba mucho tiempo en el suelo, de repente vive. Total que lo vi que como que se movió un poquito, pero sí va para el fondo. Bueno, ahí estuve yo un ratito haciéndole los primeros auxilios, lo saqué, lo metí en la UCI, cuando veía que se iba para el fondo, lo tocaba en el cacharrito que lo puse y volvía otra vez a vivir. Y vivió muchos meses. Pero la cuestión para el tema de hoy es que ese pez saltó de la pecera. Algo que uno lo pone allí y te quedas tranquila porque dice, de aquí, ¿cómo va a salir? Pues ese pez saltó y saltó lejos. Los peces, el mío es el golden fish, que es el que ven a la izquierda del que yo les he hablado, eso es un golden fish. Y el de la derecha son unas carpas koi, que más o menos son, para el ejemplo que les quiero decir, les sucede más o menos lo mismo. Y yo siempre había escuchado que los peces cuando se los tienen en un recinto pequeño no crecen mucho. Sin embargo, cuando llegan a una charca grande, entonces pueden llegar a ser muy grandes. El mío, el de la izquierda, el que es un pececito que puede medir 5 centímetros. Yo he visto, si ustedes miran en internet, llegan a ser, pero como atunes, llegan a ser grandes. Yo he visto pescadores, o sea, coger golden fish enormes. Pero uno piensa, bueno, ¿y si está en la pecera y le damos alimento, tiene agua, tiene oxígeno, no puede crecer igual? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque cuando están en esa charca, el medio ambiente en el que están les provee de un alimento y de unas sustancias y de un intercambio con su medio que no tiene cuando está en la pecera. Hasta aquí se ha entendido porque es súper importante que entendamos eso. Y es de ahí de donde viene el tema de hoy. Sal de tu pecera. Quizás tú estás en una pecera, estás en tu pecera, estás en tu medio y estás cómodo. Y tú dices, bueno, yo tengo aquí alimento, tengo oxígeno, yo aquí tranquilo donde estoy, yo voy a crecer hasta donde Dios tiene para mí. No es cierto. Necesitas salir de la pecera porque en el medio donde estás no hay suficiente para que crezca. Tienes que dar el salto. Miren lo que dice Isaías 54. Me encantó porque tiene que ver con el tema de hoy. Dice, ensancha el sitio de tu cabaña. Y ahí me entretuve en buscar una cabaña de estas que utilizan los beduinos del desierto, ¿verdad? Nos lo podemos imaginar, esas cabañas que las hacen con unas estacas, las hacen con unas telas. Y Dios dice,
Dios le dice a su pueblo, ensancha el sitio de tu cabaña, extiende las cortinas de tus tiendas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda has de crecer. Y cuando yo les hablo de salir de la pecera, no les estoy hablando de que salgas de tu casa, no necesariamente te tienes que ir a Estados Unidos o te tienes que ir a Alemania o al Japón, no necesariamente. Porque si tú vas con tu pecera, tú te vas al Japón con tu pecera. Tú metes la pecera en el avión, pero lo que llega a Japón es otra pecera. Yo estoy hablando de ensanchar la mente, de abrir la mente, de las creencias que tenemos. Esas creencias que nos limitan, porque la pecera nadie te la ha puesto, te la has puesto tú. Las peceras nos las ponemos nosotros. Y las cabañas nos las construimos nosotros a lo largo de nuestra vida. Y Dios te coge en un momento dado, Dios te coge en esta mañana y te dice, eso que tienes, que te ha costado tanto esfuerzo tener, vale, está bien, ahora te digo una cosa, hazlo más grande. ¿Cuánto se tarda en recorrer una milla? Una milla busqué, son 1,609 kilómetros. ¿Cuánto creen ustedes que se tarda en recorrer una milla? 7 minutos, 8 minutos. Bueno, durante cientos de años, mientras se hacían los Juegos Olímpicos, desde antes de los Juegos Olímpicos y ya establecidos los Juegos Olímpicos, se pensaba que no se podía batir el récord de los 4 minutos, que se tardaba más de 4 minutos y que era imposible porque no se podía mantener esa velocidad durante tanto tiempo, durante esa milla. Pero llegó Roger Bannister, que no creyó en esa limitación. Y ese es el momento en el que bate, ustedes están viendo los peritos ahí tomando nota, ese es el momento en el que bate por primera vez ese récord. Y tarda 4 minutos exactamente en recorrer esa milla. Pero lo curioso del caso no es que Bannister lo supera ese récord, que lo bate ese récord. Lo curioso no es eso, sino que 10 años después de esa hazaña, 363 corredores batieron el mismo récord. Es decir, mientras todo el mundo decía que no se podía, pues como que las personas decían no se puede y ese era su límite y hasta ahí llegaban. Pero una vez que se supo que se podía, entonces muchísimos más corredores batieron ese récord. Si tú te pones un límite y dices hasta aquí puedo llegar, esto es lo que yo puedo recorrer, esta es mi pecera, pues tú vas a actuar conforme a esa pecera. Y tus resultados van a ser conforme a eso. Pero si tú dices, ¿y esto quién lo ha dicho? Y aunque alguien lo ha dicho, esto se puede batir. Una y otra vez se baten récord. Y tú puedes batir tu propio récord. Isaías 40, 28 y 29. Me encantó. En algunas versiones viene un poquito diferente, pero esta me gustó. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno. Esa es mi creencia, esa es tu creencia. ¿Tú crees en un Dios que es eterno? ¿En un Dios que no se limita a peceras? ¿En un Dios que no tiene límites? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y en ese mismo capítulo está ese versículo que tanto nos gusta, que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quién no ha oído hablar de este versículo? Y está hablando previamente que hasta los jóvenes se cansan, dice en el versículo anterior, pero los que confían en Dios van a tener fuerzas renovadas. Si en algún momento del camino estamos cansados, recordemos que nuestro Dios no se cansa y que nuestro poder está en el poder de Dios. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué va a decir eso la palabra de Dios? Porque sabe que a veces nos sentimos débiles, nos sentimos cansados. Pero dice que digas que eres fuerte. Di lo contrario. Por eso en algún momento de la oración Miguel Ángel dijo algo así como,
¿Cuál es tu parte? Pídele a Dios, pero ¿cuál es tu parte? Tu parte es decir, ya me siento fuerte, aunque todavía no haya ocurrido. Hablaremos un poquito más acerca de esto. La batalla está en tu mente. La batalla siempre está en nuestra mente. Está en tu creencia. Si tú crees que confías en un Dios todopoderoso, lo que tú haces y tu camino en esta vida va a ser a la par de lo que tú crees, a la par de esa creencia de que Dios es todopoderoso. Irás tan lejos como estén las barreras que tú mismo te has puesto. Decíamos antes, la pecera no me la construye nadie. Yo en consulta constantemente oigo, no porque, y le echan la culpa, no porque mis padres, no porque mis profesores, porque esto, porque el otro. Y eso no es verdad, nunca es verdad. Tú siempre has tenido, siempre tenemos la capacidad de elegir si creemos, si aceptamos esas creencias o no las aceptamos. Si crees que cuentas con la ayuda de Dios, ya tienes todo lo necesario para salir de la pecera. La ayuda de Dios en todo momento es inestimable, pero cuando nosotros estamos postrados delante de un Dios todopoderoso, eso es diferente. Y empezamos a hablar de lo que nos gustaría. Recordemos el versículo anterior, diga el débil, fuerte soy. Cuando te sientas débil, di, no, yo estoy fuerte, porque yo estoy creyendo en un Dios que es fuerte, en un Dios todopoderoso. Es la palabra de Dios la que nos impulsa a dar el salto. Cuando tú abres la Biblia, aunque yo no la voy a utilizar porque lo tengo ahí, me gusta estar con la Biblia en la mano, porque estamos en un mundo muy digital, ¿verdad? Que está todo digitalizado, es mucho más cómodo, no ocupa espacio, casi no ocupa espacio. Pero el tener la Biblia, el abrirla, el hojearla, cuando tú haces eso te vas encontrando con que tus límites y tus barreras, lo que tú pensabas que eran límites y barreras, en la palabra de Dios no lo son. Hay tantas promesas, hay tantos versículos que te dicen, tranquilo, que yo soy Dios, tranquilo, que yo te ayudo. Veremos alguno de eso más adelante. Ven ahí esos jóvenes dando el salto. Yo quiero dar el salto de mi pecera. Todos tenemos peceras, ¿o no? ¿O creemos que hay alguien que no tenga una pecera? Todos tenemos peceras. De lo que se trata es de que nosotros vayamos saltando a una pecera mayor, hasta que encontremos el lugar, nuestro lago, nuestra laguna, donde Dios nos quiere llevar. Antes de dar el salto, y esto es importante porque la palabra de Dios nos dice cuál es el proceso. Antes de dar el salto, di, yo ya soy feliz donde estoy, en mi casa, en mis ocupaciones, en mi iglesia. Hay una creencia cuando todavía no manejamos bien la palabra de Dios y lo que Dios nos ha dicho. Pensamos que primero recibimos, o sea, primero Dios hace algo y después porque ha hecho algo, yo voy a creer. Pero en la palabra de Dios el proceso no es así, es al revés. Primero creo y después recibo. Una y otra vez observamos esto en la palabra de Dios. Tú tienes que creer y después recibes. Cuando una persona constantemente se está quejando, ¿verdad? Que a veces hay un hábito de queja, lo oímos. No, la palabra de Dios no dice que te quejes. No hay respuesta en la queja. Ustedes han leído la palabra, ¿escucharon alguna vez una respuesta a una queja? Alguien que estaba mal, que no salía de esa queja y que constantemente solamente se estaba regocijando en la queja. No hay respuesta, ¿eh? El pueblo de Egipto. Bueno, por ejemplo, no hay respuesta a una oración de queja. Hay respuesta a oraciones de fe. Si yo quiero estar fuerte, tengo que decir estoy fuerte. Si tienes una situación laboral, financiera, de salud, de cualquier tema, y tú abres la boca, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué te dice Dios que digas? Que ya eres fuerte, que con tu Dios ya lo tienes. Cuando alguien te pregunte, no te quejes, di, eso ya viene en camino. Porque primero creemos y después recibimos. Recordemos siempre el proceso, no es al revés. Primero yo creo
y porque he creído, porque he tenido fe, entonces recibo. No necesitas salir de la pecera para ser feliz, es al revés, porque te sientes feliz no vas a caber en la pecera y vas a tener que saltar. Si tú en el lugar donde estás te sientes pleno, cuando saltes de ese lugar y vayas a otro lugar vas a estar pleno. Y lo contrario también es cierto. Si tú estás en un lugar, en un empleo, o estás buscando un empleo, o estás en un tema de salud, estás buscando mejorar, y quieres que eso se cumpla, desde este momento tienes que tomar la decisión de decir, yo ya estoy libre de esto en el nombre del Señor. Y va a ocurrir una cosa muy extraña, va a ocurrir un milagro muy extraño, que en el momento en que menos lo esperes, vas a tener la respuesta de Dios. Y probablemente en el momento no lo vas a reconocer como respuesta de Dios, pero luego vas a recordar que tú habías orado y que tú habías creído. Y tenemos que investigar en la palabra de Dios qué significa creer. ¿Qué significa creer? Creer significa que ya eso que no existe, eso que todavía no lo tengo, viene en camino. Eso es lo que significa. Lean Hebreos 11:1 y eso es lo que significa tener fe. Vamos a ir un poquito más adelante. Cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, la jornada eran 11 días para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué se tardaron 40 años? Fíjense que el pueblo de Dios había estado durante tanto tiempo sometido a esclavitud que cuando Dios les dice, te voy a dar la libertad y te voy a llevar a un sitio que fluye leche y miel, o sea, les estaba planteando el paraíso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo creyeron? Llevaban tanto tiempo sometidos como esclavos que no eran capaces ni de imaginarlo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Durante tanto tiempo has tenido ese dolor? ¿Durante tanto tiempo has estado en esa situación? ¿Durante tanto tiempo las relaciones personales han sido de esa manera? Que cuando Dios te dice, mira, te tengo algo increíble. Lo que te espera es algo que nunca te lo has imaginado. ¿Me lo creo o no me lo creo? Porque si me lo creo, eso es fe. Ahí está el mapa. No sé si lo pueden ver, más o menos. ¿Se ve? Bueno, pues resulta, ¿cómo apunto en la rayita? A ver, ellos tenían que haber hecho, aquí es cuando cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Ese trocito es donde Dios abre las aguas, salen de Egipto y Dios abre las aguas y cruzan. Y tenían que llegar ¿a dónde? A la Canaán. 11 días. Se ha calculado que se tarda 11 días. Pero ellos no. Ellos bajaron, hicieron todo esto, después dieron otra vuelta y en todo ese jaleo se tardaron 40 años. Yo no sé si les va a sonar lo que les voy a decir. Primero hicieron esto. Primero se fueron a Mara. ¿Les suena Mara? ¿Les suena de algo Mara? Los que han leído el Antiguo Testamento. Pues ahí es donde Dios cambió las aguas amargas en aguas dulces. Después resulta que cuando salen de Elim, cuando salen de aquí, es cuando empiezan a quejarse porque no tenían alimento. Dios les trae las codornices y después el maná. Es ahí. Eso está dentro, eso ocurre dentro de los 2 primeros años. Y después se van al monte Sinaí, que está por aquí, y en el monte Sinaí es donde reciben la ley. Entonces envían a los espías a la tierra de Canaán. ¿Y qué dicen los espías? La mayoría de los espías, 10 de los 12, eso es una tierra muy difícil, ahí hay unos gigantes, nosotros no vamos a poder. Y se vuelven para atrás y están a partir de ahí 38 años más. Y Dios les dice, ¿no creíste? Pues no vas a entrar. Entraron los 2 que sí creyeron, ¿verdad? Ni siquiera Moisés entró tampoco en esa tierra. Pero hubo un momento en el que el Señor les dice, basta ya. Ya llevas demasiado tiempo dando vueltas. Yo no sé si tú te sientes un poco identificado con este momento del pueblo de Dios. Que Dios te dice, mira, basta ya. Ya llevas demasiado tiempo dando vueltas y vueltas al mismo monte. Es hora de salir. Miren cómo los dice, qué bonito lo dice.
Bueno, esta es la explicación de lo que les acabo de decir, de Mara, de Elín, Refidín, etc. A ver. Deuteronomio 1:8. Bastante habéis estado en este monte. Aunque Dios tuvo paciencia con ellos, con su incredulidad, con su falta de visión y de creer en Dios, llega un momento que dice, bueno, ya está. Mirad, yo os entrego el país, entrad y poseed la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y en algún momento de tu vida, porque tu vida es un poco el reflejo de la vida del pueblo de Israel, en algún momento Dios te va a coger y te va a decir, mira, basta ya de dar vueltas al mismo sitio, ¿vale? O sea, ya te lo he dicho. Gracias, Rosy. Ya te lo he dicho. Yo tengo una Canaán maravillosa para ti. Deja de dar vueltas y ponte y coge la tierra que yo te he dado. Y cada uno sabe ese llamado. Cada uno siente en un momento dado de su vida ese llamado a salir y a dejar de dar vueltas en el mismo sitio. Y cuando el Señor tu Dios primero hace el llamado y después te dice, y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, con ciudades, esto me encanta, con ciudades grandes y ricas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no colmaste, con cisternas que tú no cavaste y viñas y olivares que no plantaste, después que bebas y te sacies, guárdate de no olvidar al Señor que te sacó de la esclavitud de tu Egipto. Porque nosotros creemos, nosotros decimos, vale, está bien, Señor, yo lo creo. Y cuando ya estemos en la tierra que el Señor nos da, cuando ya hayamos recibido salud o bendición económica o relaciones personales restauradas, acuérdate, no te olvides que ha sido el Señor el que te sacó de tu Egipto. Porque son tres cosas. Primero pedimos, después esperamos y después recibimos. Y en las tres tenemos que poner a nuestro Dios. Hoy es un nuevo día. Hoy es un día de dejar de dar vueltas. Es tiempo de crecer. Es tiempo de creer a Dios. Hoy es el día de volvernos a Dios y decirle, muéstrame de nuevo esa Canaán. Muéstrame de nuevo lo que me habías dicho, muéstramelo otra vez. Que ahora creo. Hoy sí creo. Hoy quiero ir. Hoy tengo tu fuerza. Tienes que hacer tu parte y comenzar a esperar en Dios, porque Él hace nuevas todas las cosas. Yo lo veo en mí, lo estoy hablando a ustedes, pero yo lo veo en mí. Cuántas veces he estado dando vueltas al mismo monte y me canso, y yo creo que no es mi cansancio, yo creo que Dios ya cansado de verme dar vueltas y me dice, venga, sal de la pecera, ensancha tu tienda, sal, confía en mí. ¿Qué es primero, creer o recibir? Eso lo vimos antes. Comienza a creer, comienza a hablar, ten cuidado con lo que hablas, cuida tus palabras como si fueran joyas, como si estuvieras lanzando joyas a los demás y a ti mismo, porque tú las lanzas y las vuelves a escuchar, ¿verdad? Cuida lo que dices. Lo que yo digo tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el poder de Dios. Estoy esperanzado, estoy esperando. Mirando al Dios infinito es hora de expandir tu visión, de ensanchar la fe, de dejar de creer lo que creemos. Dios ya ha preparado algo mejor, Él es el dueño de todo y lo mejor está por llegar. Te está diciendo que ya llevas demasiado tiempo en el mismo monte, es tiempo de subir a otro nivel, es tiempo de salir de tu pecera. La cuestión es, ¿cómo lo hago? Vale, está bien, yo ya quiero salir de mi pecera. Me doy cuenta que Dios tiene algo grande para mí, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? No, lo único que sé es darle vueltas a lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Miren Josué 1:8, quiero que me acompañen en esto, porque este versículo es grande. Este viene antes, el 1:9 lo conocemos bien. Ese que dice, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente, porque yo soy tu Dios que estaré contigo, ¿verdad? El 9 lo conocemos bien, pero el 8 es para tenerlo escrito y leerlo todos los días. Miren lo que dice, medita día y noche el libro de la ley. Y vamos a ir poco a poco. ¿Medita en qué? ¿En qué medito? En la palabra de Dios. Yo estaba, mientras preparaba el tema de hoy, pensaba
en la cantidad de personas que han leído la ley de Dios y han hecho caso. Y pensaba, por ejemplo, en los israelitas. El pueblo de Israel, leyendo en concreto el Antiguo Testamento, es conocido en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene en especial? ¿En qué ha prosperado el pueblo de Israel? Pero mucho. En todas las áreas, cierto, pero hay una en concreto. Es cierto que en todas las áreas es digno de estudiar el pueblo de Israel. En la económica, como dice Susi, en todas las áreas. O sea, hay unos premios Nobel, hay un porcentaje de premios Nobel de personas israelitas que increíble, ¿no? Pero en el tema económico han despuntado. Y solamente leyendo el Antiguo Testamento, lo que dice la ley. ¿Qué le dice la ley a los israelitas? Le dice: prestarás y no pedirás prestado. Y fueron los primeros banqueros de la historia y siguen siendo los grandes banqueros de hoy. ¿Vale? Si ustedes investigan, siguen moviendo la economía, el pueblo judío que sigue las pautas de Dios. Y está en el Antiguo Testamento. Hay otro pueblo, el pueblo adventista. ¿Por qué despunta? ¿En qué tiene? En la salud. ¿Y qué es lo que cree el pueblo adventista? También me remito al Antiguo Testamento. El pueblo adventista aquí no lo estudiamos tanto en España, pero en Estados Unidos es una de las zonas azules del mundo. Eso da para un tema de un sábado. ¿Dónde está? ¿De dónde saca el pueblo adventista la salud? De la palabra, pero ¿dónde? ¿Dónde está? Vale, Levítico 11. Ahí te dice qué es lo que tienes que comer y qué es lo que no. Y el pueblo que hace esto vive más y mejor. Bien, medita día y noche el libro de la ley. Y yo estoy interesada en qué significa eso, en qué significa meditar. Y ahora vamos a ver un poquito. Dice, teniéndolo siempre en tus labios. Es decir, tú meditas, lo lees y luego lo tienes en tus labios. Es decir, lo que hables que sea conforme a la ley. Si obras en todo conforme a lo que se escribe en él, y ahí viene tu parte, esa es mi parte, y ahí viene lo que nos gusta. Prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Si tú buscas aquí la fuente de tu sabiduría, tú vas a encontrar lo que encontraron los judíos, tú vas a encontrar lo que han encontrado los adventistas, y vas a encontrar mucho, mucho más, como dice Dios, cosas que tú todavía no conoces. Porque yo quiero prosperar y yo quiero tener éxito. No necesariamente estoy hablando de ser rica. Yo sinceramente no quiero ser rica. No es ese mi mayor objetivo, ¿no? El éxito, cada uno tiene una idea de lo que para él es tener éxito. Pero si nosotros lo buscamos y seguimos el consejo de este versículo, nosotros vamos a tener éxito. Bien, vamos a hablar un poquito porque nos dice que lo que tenemos que hacer es meditar. Entonces vamos a ver qué es eso de meditar. Miren, se sometió a un cuestionario a 71 veteranos de guerra, ¿vale? Un médico hizo este experimento y se dio cuenta que las personas que habían perdido el sentimiento religioso, a medida que envejecían, eran aquellas que tenían dañado su hemisferio derecho. Y el mismo mecanismo que realza nuestra creatividad también nos abre al sentimiento religioso y a la experiencia. Bien, se han hecho estudios de personas que están meditando y personas que están orando dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Y se ha observado que a las 2 semanas de estar orando, unos 20 minutos aproximadamente, entre 20 y 30 minutos, el cerebro cambia. ¿Y cómo cambia? Cambia de la siguiente forma. Yo les he hablado en varias ocasiones acerca de la amígdala, ¿verdad? Que está en el centro de nuestro cerebro y que es la zona donde radica el miedo. Si hay miedo, la ansiedad consecuente, ¿verdad? Pues cuando la persona lleva nada más que 2 semanas meditando o orando, meditando en la palabra de Dios, se observa que esa amígdala disminuye de tamaño. Con lo cual, si la zona de mi cerebro, donde radica el miedo, donde radica la ansiedad, se reduce, yo voy a estar más tranquila, voy a tener más calma. Pero a la vez se ha observado otra cosa. En las personas depresivas,
el hipocampo está más reducido, es al contrario que la amígdala, el hipocampo está más reducido. Pues cuando la persona está al menos 2 semanas, más de 2 semanas, meditando todos los días, lo que se observa es que ese hipocampo se hace más grande. La zona gris de ese cerebro, de esa zona del hipocampo, se hace más grande, con lo cual aumenta la creatividad, se elimina la depresión, hay más empatía con las personas, hay más comprensión, etc. Es decir, algo que en principio parece que va a ser algo espiritual, porque estar hablando con Dios y meditando en su palabra es algo espiritual, resulta que físicamente va teniendo sus cambios en mí, unos cambios importantes. Y si nosotros queremos estar mejor, nosotros tenemos que hacer caso a lo que Dios nos ha dicho. Yo sé que el pueblo de Dios, todo el mundo dedica 20, 30 minutos a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, eso es lo que nos gustaría. La realidad es bien distinta, pero el Señor nos llama y nos dice, si quieres salir de tu pecera, lo primero que tienes que hacer es ensanchar tu tienda. Tienes que ensanchar las creencias que tienes. Y para ensanchar las creencias hay que ensanchar, el cerebro tiene que mejorar de alguna manera. Bueno, aquí estamos hablando de lo mismo, el hipocampo, la amígdala cerebral, etc. Bien, durante la meditación disminuyen las funciones del hemisferio izquierdo. Esto me resultó muy curioso. Fíjense cómo Jesús no solamente viene a salvarnos, sino a explicarnos cómo estar mejor aquí. El hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, ustedes lo saben, ¿no? El hemisferio derecho, cuando se activa el derecho, es el que me hace sentir bien, es el de la creatividad, es el de la música, es el de la pintura. Las personas que se dedican a pintar, a la música, al arte, tienen el hemisferio derecho más activado, más desarrollado. Pero el hemisferio izquierdo es el del cálculo matemático, es el que analiza mucho las cosas, es el que tiene activado esa persona que dice, es que estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza. No le están dando vueltas a la cabeza, le están dando vueltas solamente al hemisferio izquierdo. Pues se ha observado lo siguiente, que cuando la persona está meditando o está orando, se desactivan ciertas funciones del hemisferio izquierdo y se favorece el hemisferio derecho. Y llega a tal punto que existe el caso de una señora que por un accidente el hemisferio izquierdo se le quedó inutilizado. Y resulta que esa persona empezó a contar a los médicos que la atendían que se sentía hiperfeliz, pero que tenía una felicidad que nunca había sentido y que jamás, y que no sabía explicar, porque es que se sentía tan bien que no sabía explicar lo bien que se sentía. Y que entonces le pedía a ellos que por favor no le volvieran a conectar el izquierdo, porque es que ya quería seguir siendo tan feliz. Y durante un tiempo funcionó así. Finalmente, cuando ella se dio cuenta que empezó a olvidar el cálculo matemático, ya no reconocía bien los médicos, entonces pidió que por favor, si la podían operar y dejarle conectado el izquierdo, pues que se lo hicieran. Pero hasta ese momento, a lo que voy, es que la activación, el tener activado solamente el hemisferio derecho, le hacía sentir una felicidad increíble. Cuando nosotros, no es que nos desconecten el izquierdo, sino que en el momento en que nosotros estamos orando y estamos meditando, le estaba hablando a su bebé, porque ustedes están de izquierda, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos meditando, ciertas funciones del hemisferio izquierdo quedan inutilizadas, quedan inhibidas en ese momento. Y es por eso que la persona se siente tan bien. Cuando nosotros estamos en los momentitos de oración, cuando estamos orando en la iglesia, que oran a veces Miguel Ángel, a veces Andreu, a veces Paula, en ese momento que estamos todos en oración y estamos concentrados en nuestro Dios, el beneficio que se le está haciendo a nuestro cerebro a nivel estructural, o sea, está cambiando nuestro cerebro a nivel estructural y a nuestro cuerpo no tiene precio, y ahí es donde nosotros empezamos a ensanchar nuestros límites. El ejercicio que les dejo para los que les guste hacer deberes y les guste llevar deberes para casa. Esto hace un tiempo que Antonio y yo lo estamos practicando y la verdad nos gusta y nos viene muy bien.
¿Cómo meditar en la palabra de Dios? Es muy sencillito. Abres la palabra de Dios, tú te sientas, eliges un momento en el que estés tranquilo. En cualquier momento, puede ser por la mañana o por la noche, aunque el Señor nos dice medita de día y de noche. Haríamos bien en hacerle caso. Tú eliges ese versículo que a ti te llame la atención. Puedes empezar, si no estás acostumbrado, viene bien empezar por Salmos, y cuando acabes por Salmos, pues ya tendrás un manejo mejor de las Escrituras y saber dónde encontrarlas. Eliges un versículo que te llame la atención y entonces cierras los ojos, tomas una respiración profunda, tratas de relajar el cuerpo, que el cuerpo no sea un impedimento para que tú tengas un encuentro con Dios, y empieza a meditar y deja que tu mente se llene con la escena que acabas de leer. Con el versículo, puede ser un capítulo, puede ser un versículo, tú vas a decidir en cada momento. Y deja que esa escena de Dios te vaya llenando. Eso es de un beneficio impresionante para ti. Cuando hayas hecho eso, después de unos minutos, haz varias respiraciones profundas y levántate y vas a ver cómo tu ánimo ha sido renovado. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo diferente. Y el Señor nos dice, poquito a poquito, gotita a gotita, cada sábado cuando venimos aquí recibimos su palabra. Él nos dice cómo ser mejor, cómo estar mejor y cómo ayudar a otros a estar mejor. Y en la mañana de hoy, que el título era Sal de tu pecera, la forma que el Señor ha tenido de decirnos que salgamos de nuestra pecera es diciéndonos que tenemos que meditar en su palabra. Amén. Así que aquellos que lo hagan, que lo practiquen, me cuentan cómo le ha ido. Ya les digo que a Antonio y a mí nos ha ido especialmente bien. Ahí lo tenemos, les dejo de nuevo con Josué 1:8. Medita día y noche el libro de la ley, teniéndolo siempre en tus labios, lo que hablas. Si obras en todo conforme a lo que se escribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Que Dios los bendiga, que tengan un buen sábado, un feliz sábado, y que podamos compartir esto con todos los que encontremos durante la semana. Amén.